es la última presentación del bloque de perspectivas sectoriales. Vamos a escuchar las perspectivas de mercado de granos a cargo de Alberto Hospital. Alberto es argentino, tiene 47 años, es casado y tiene una hija. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y máster en agribusiness de la Universidad del SEMA. Tiene un extenso currículum, ha trabajado en varias empresas vinculadas a la comercialización de granos. Trabajó en La Plata Cereal Multiservicios, Oleaginosa Moreno Glencore Cereales, El Tejar, y actualmente es responsable del desarrollo de la nueva oficina comercial de Dreyfus en Bolivia. Además, tiene una extensa actividad universitaria, fue docente de la Universidad del SEMA para los negocios agropecuarios, fue coordinador del curso introductorio de agribusiness para ejecutivos de la Universidad de Itela, y ha sido disertante invitado para los posgrados de comercialización agrícola de la Universidad Católica Argentina y la Universidad SADE. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a FUCREA por la invitación. La verdad que yo disfruto mucho estos encuentros porque creo firmemente en el valor agregado que tienen en todo lo que sea la profesionalización del proceso de toma de decisión. Quiero agradecer también a la gente de Global Tecnos porque ellos han confiado en mí, que sigo siendo analista como para representarlos en esta jornada de altísimo nivel. Y si alguien pensaba que soy un masoquista porque vengo a hablar de la soja en pleno caída, les digo que durante muchos años en Argentina tuve que defender el girasol porque el girasol comercialmente no era la soja, así que estoy acostumbrado de alguna manera a defender causas difíciles. El primer concepto que les quiero dejar en el análisis de lo que es el mercado de soja para esta campaña es que definitivamente no soy tremendista. Yo creo que este es un año donde se va a tener que trabajar mucho en el laboratorio, mucho en el taller. Va a ser un año donde quizás el concepto sería un año para construir precios. Yo no soy de aquellos que ven, digamos, con la información de hoy, con la foto de hoy, qué va a pasar el mañana y se ponen en una visión o muy exitista o muy derrotista. Sí, creo que hay una realidad que no podemos cambiar y que lo que podemos cambiar de esa realidad es en base a un análisis, a un trabajo y a una segmentación del año y en base al conocimiento de los momentos comerciales de ese año. Entonces, si les parece, un poco mi invitación hoy es, ya tuvimos antecesores que nos han planteado un escenario, si quieren, complicado. Lo que yo les propongo es una idea de cómo yo haría como analista comercial, que trabajé muchos años para empresas de producción agrícola como el Tejar Tafilar, en plantear un año que aparentemente viene complicado. ¿Cómo haría yo? Y esto es un poco la invitación a ustedes para ver qué podemos esperar. Durante mis años de analista traté de desarrollar alguna ecuación que me permitiera acercarme o reducir el nivel de error en mis proyecciones a la hora de tener que construir presupuestos. Y un poco lo que van a ver ahora es esa metodología que yo usé y perfeccioné durante muchos años. Seguramente soy la persona que más se ha equivocado en todo este salón porque tuve la suerte de durante muchos años tener que trabajar muchos productos y repetirlo, el análisis, ya sea para el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, y tanto para Brasil, para Uruguay, Argentina, Bolivia y Colombia. O sea que definitivamente soy la persona que más se ha equivocado aplicando esta tecnología, pero eso me ha permitido conocer mis errores, cuantificarlos y de alguna manera con el diario del lunes afinar la puntería a la hora de tener que hacer pronósticos. Y por eso me siento cómodo explicándola o compartiéndola con ustedes. Yo les decía que traté de desarrollar una ecuación donde quizás esta ecuación tiene como tres términos. La primera es, quiero entender los factores macroeconómicos, cómo afectan mi precio de los cultivos. Si yo puedo de alguna manera decir qué influencia tiene todo lo que sea macroeconomía en la definición del rango de precios, estoy caminando ya por un sector donde me siento más seguro. Después, ver qué pasa con el segundo término, que para mí en este momento es el más importante, de la ecuación, que sería qué pasa con los fundamentos de oferta y demanda. De alguna manera, entender cuál es el peso relativo que tiene la situación coyuntural que me toca vivir en lo que sea el famoso cuadro de oferta y demanda. Y por último, para ir a lo que realmente a ustedes les interesa,
es el famoso numerito, qué precio le pongo, tratar de reducir el margen de error analizando los gráficos de Chicago, viendo qué posibilidad me da de decir, bueno, esto debería moverse en este rango, qué volatilidad debería esperar, y por último, analizando en el caso puntual de Uruguay, los premios que tiene el poroto FOB uruguayo, ver cuál sería el número que aparentemente, con la información que tengo hasta hoy, sería más razonable poder defender el día de mañana. Porque esto que les estoy comentando era básicamente lo que yo hacía en el Tejar, donde no solo tenía que armar el presupuesto para el año, sino después explicar por qué me equivoqué o no. Entonces, si les parece, vamos a ir viendo la primera parte de lo que yo llamo la ecuación de los factores macroeconómicos. Tuvimos la suerte esta mañana de escuchar, a mi entender, disertaciones que fueron de primer nivel mundial en cuanto a esto es lo que hay que mirar. Esto, sea aburrido o no, sí lo tengo que tener claro. Entonces, tema petróleo. Tema petróleo es, a mí quizás tengo una debilidad por el tema petróleo porque a mi entender es el producto que mejor está estructurado en el mundo para especular y es el producto que nos dice cómo va el mundo en cuanto, porque representa la energía. Y saber qué pasa con la energía es un poco la expresión de la velocidad con que comercialmente se mueve el mundo. Entonces, aquel que entienda cómo es que el petróleo puede llegar a afectar a su producto ya tiene un paso muy avanzado. Ya me puse de lleno y los voy a marear un poco con los gráficos técnicos, pero creo que mi valor agregado está en tratar de ajustar el rango. ¿Qué nos dice hoy por hoy el mundo? El mundo nos dice, miren, salvo Estados Unidos, que está saliendo de una crisis, el resto pareciera ser que Europa viene lento, África está creciendo pero con muchos problemas, seguimos teniendo una situación geopolítica complicada. China nos dice que va a crecer al 7, pero todos sabemos que cada punto por debajo del 7 son 30 millones de desocupados, por lo tanto, creerle a China es complicado, pero por lo menos lo que nos dice es no voy a ir tan para atrás, esa es la lectura más realista a mi entender. Entonces, la expectativa que uno tiene con el tema de petróleo es los inversores y sobre todo los especuladores toman al petróleo como el producto mejor organizado para especular y para tomar posiciones y es un poco la síntesis de la actividad de la fiebre económica. Entonces yo mal puedo pensar que los precios de la soja van a volar si tengo una situación de petróleo que me resume la situación económica mundial en una situación de $80 como se habló esta mañana. Ustedes me podrán decir, Alberto, pero eso es fundamento de Estados Unidos. Ustedes me podrán decir, Estados Unidos se decidió a no depender más de la dependencia de una zona geopolíticamente complicada o no depender más de Venezuela, que tenía el 33% de las estaciones de servicio. Entonces esto es quizás coyuntural. A mi entender no lo es así. Habiendo leído muchos años el tema petróleo, les digo, para mí, y coincidiendo con algún disertante anterior, Estados Unidos ha hecho un cambio en su política. Les va a decir, ya no quiero depender más. Estados Unidos durante mucho tiempo teniendo reservas y petróleo en su tierra decidía pagar y comprar. Y entonces este cambio nos lleva a un escenario donde los precios que están asociados a los commodities tienen un rango de presión importante. El tema petróleo obviamente tiene una correlación por el tema combustibles. Ustedes me podrán decir, hay una correlación con los biodiesel, con los biocombustibles. Definitivamente sí. En definitiva, hay una R cuadrado, para los que les gusta el análisis matemático, de correlación de lo que sean los aceites con el petróleo como gasolina, y eso definitivamente afecta la composición después del precio que se arma para la soja. Sí, correcto. ¿Cuánto es eso? Depende del año. Pero de hecho no suma en este momento para decir, yo espero que el petróleo me dé una ayuda para ir para arriba. A los que les gusta hacer correlaciones les puedo decir, agarren el petróleo de 140, ¿cuánto valía la soja? Llegó a valer casi $16 y el petróleo ahora, y hay una correlación. Seguramente no sea una correlación muy fuerte, porque hay muchos factores políticos en el medio, pero definitivamente hay una correlación. ¿Cuál es la expectativa del petróleo? El petróleo pareciera ser que Arabia Saudita dijo, no, yo no lo puedo perder a Estados Unidos como cliente. Ustedes habrán leído los diarios los últimos días. Dijo, por más que esté debajo de mi break-even de producción, de los costos que tiene Arabia Saudita, que para mi entender andan en los $82, dijo, yo tengo $800.000 millones de reserva, me voy a bancar todo lo que necesite de petróleo Estados Unidos para no perder a Estados Unidos como cliente. Eso le mete definitivamente presión. Definitivamente le mete presión al mercado de petróleo. ¿Cuánto más va a caer? Entiendo que no mucho más. Entiendo mucho más, ¿por qué? Porque por más que Arabia Saudita sea el 50% de la oferta de petróleo que hay a los países de la OPEC, el resto de los países que son menos eficientes que Arabia Saudita para producir petróleo tienen niveles de break-even mucho mayor. ¿Sí? Entonces, no debería el mundo sostener un precio de petróleo
salvo, digamos, que Estados Unidos definitivamente decida no importar más, muy debajo de los $77, 75 dólares. Entonces, resumiendo un poco el tema petróleo, cuando uno, como empresario agropecuario, tiene que decir 2015 ¿qué espero? Y tengo que ver que voy a tener un escenario pesado en commodities, porque el principal commodity que está llamado a ser representativo de todo lo demás, me está indicando que va a haber una situación de debilidad. Se habló del tema de las tasas, para ir completando. El otro tema que es importante es, si la plata no vale nada, la plata hay mucha liquidez, cualquier producto que me dé reserva de valor, ¿sí?, a mí me sirve. Y lo que han hecho los fondos especulativos en Chicago, muchos años han sido tomar posiciones especulativas en diversos productos para tener reserva de valor. Ahora dice Estados Unidos, y un poco siguiendo la línea de la presentación de que la tasa empieza a subir. A mi entender, y esto es una opinión personal, que la suba de la tasa se empiece a realizar no significa un escenario complicado para la soja en la medida que no sea valores de tasa arriba del 5%. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo que a nosotros nos interesa a la hora de analizar los mercados de soja, es decir, aquella parte del precio de la soja que depende de la especulación, que es muy importante, tiene que tener alternativas de inversión con retorno. Entonces, retorno de inversión hasta 5%, muchos negocios lo dan. Ahora, con certeza, cuando ya tenés una tasa que sí o sí te da un bono 5%, sobre todo Estados Unidos, vos decís, y ante inestabilidades de muchos tipos, ya me interesa tomar una cuota parte de esto y vas derivando flujo de fondos para eso que salen seguramente de posiciones especulativas en soja, en aceite, en harina y en otros jugos. Entonces, en mi opinión personal, el hecho de que la tasa empiece a subir todavía no significa un desmejoramiento sensible. ¿Para qué? Para que aquella fuerza movilizadora del precio de la soja, que son los fondos, diga definitivamente salgo de tomar posiciones especulativas en productos como soja y me voy a la tasa. Por lo tanto, creo que tenemos un tiempo, pero definitivamente cuando esto se acerque más a 5%, algunos fondos van a decir, bueno, si no estoy seguro de lo que va a pasar con la soja, porque tengo muchos factores y mucha volatilidad, empiezo a tomar más certeza con esto. Índice dólar. Hoy se habló de esto y a mí me parece muy significativo. Existe, para los que les gusta la teoría matemática, una correlación muy fuerte entre fortaleza de dólar y debilidad de commodities. Entonces, cualquier analista que se precie, cada lunes que se levanta a la mañana tiene que ver cómo está haciendo la evolución del índice de dólar. Porque, definitivamente, siempre que hubo problemas en la economía americana, la gran demanda generada especulativa para otros productos hacía que los precios de los commodities crecieran. En el caso de que el dólar vuelva a ser un elemento de reserva de valor, y eso parece ser que es la tendencia a mediano y a corto plazo, tenemos sí la posibilidad de que por lo menos parte del flujo que iba a tomar posiciones como reserva de valor en otros commodities deje de hacerlo. Entonces, definitivamente, escenarios de dólar firme tienen que ver con debilidad de precios de commodities. Bueno, esta, si quieren, es para aquel que tiene que operar todos los días en Chicago. La relación dólar-euro como expresión de la fortaleza del dólar es muy sensible y ustedes pueden ver que aquellos que les gustan seguir fondos de inversión, como no sé, en su momento era el Citibank, el Deutsche Bank y demás, la relación de lo que pasa con el dólar-euro, el día que el dólar se fortalece, por lo menos no se opera la demanda sensible de otros commodities. Entonces, más allá de que hoy estamos en un nivel ya que, como se comentó acá, de debilidad del euro con respecto al dólar muy marcada, y eso puede tener algunas implicancias en la demanda de harina de soja, lo concreto es que para ver cómo uno ve la proyección de operaciones en los mercados de futuros de referencia de commodities como soja, harina de soja, aceite de soja, la relación dólar-euro tiene que tener un impacto muy marcado en lo que es la operatoria diaria. Y si esto se mantiene en el tiempo, evidentemente implica una menor disposición a entrar a tomar posiciones de riesgo en los mercados de futuros de harina y de soja. El oro. El oro es el otro gran parámetro que cuando vos querés explicar y empezar una introducción al tema commodities tenés que tener claro. ¿Por qué? Porque en estos últimos años, ya digamos en forma más marcada, pero desde la antigüedad, el oro es el famoso patrón de reserva de valor por excelencia. Entonces, cuando hay inestabilidad económica y cuando el mundo no sabe qué hacer con el dinero, hasta que amaine, como dicen, ¿qué hago? Me voy al dólar. Al oro. No sé por qué, pero busco patrón de reserva de valor.
Lo que estamos viendo ahora es que definitivamente toda la especulación que había en la composición del precio del oro pareciera ser que va desapareciendo y tiene que ver más con un tema de oferta y demanda genuino y no tanto como valor de especulación. Entonces, esto unos me podrían decir, pero bueno, ¿esto sería bueno para los commodities agrícolas? Sí, de alguna manera sí, pero la conjunción de factores, petróleo, tasa, dólar índice, dólar euro y oro, me da una composición de cómo está la macro que afecta el mercado con el cual yo opero. Y definitivamente el gran mensaje que estoy recibiendo desde la macro es, por ahora, pareciera ser que no es un buen momento para los commodities. Más allá de que hay un tema muy interesante a los que les guste leer la economía de los ciclos de los commodities, que algunos grandes inversores de bancos han dicho que se terminaron, el gran ciclo de los commodities se terminó. Eso es materia opinable. Yo coincido que hay una superposición de esa idea con una baja de precios, pero no sé a ciencia personal si yo podría establecer una relación muy matemáticamente exacta con eso. Pero el otro tema que es muy interesante es, si yo tengo alguna expectativa que los fondos especulativos tomen posiciones en los productos que a mí me interesa, soja, maíz, aceite, harina, ¿qué pasa con la otra alternativa de inversión que normalmente es muy básica, que está al lado, que son las acciones? Entonces, si yo veo un Estados Unidos que se está refortaleciendo, que está creciendo, que sus empresas empiezan a estar mejor, y seguramente haya más interés en poner flujo especulativo de dinero en acciones que en los commodities que a mí me interesan. Desde ese punto de vista, también es un escenario relativamente bajista para los commodities. En definitiva, a diferencia de las presentaciones anteriores, lo que yo quiero tratar de dejarles como mensaje es que la macro, yo la analizo para entender el precio de la soja, para ver esa fuerza especulativa que es muy importante, que se llaman los fondos, cómo están pensando, qué tienen que hacer, cuál es la sensibilidad que tienen para invertir en mi producto o no. Porque cuando vamos a un escenario de precios bajos, y ustedes me dicen, Alberto, ¿cuál es la expectativa de que el mercado pueda tener un rebote? Y yo te tengo que decir, decime qué tienen los fondos para creer que pueden llegar a hacer una diferencia. Si toda la macro me juega un poco en contra, tiene que ser, para que entren los fondos, un factor determinante muy especial de fundamento de oferta y demanda para que el fondo se entra. Si no, los fondos normalmente tienen una política más débil de entrada en esos mercados. Bueno, muy cortito, no soy climatólogo, pero me tocó estudiarlo durante muchos años. Para completarles el escenario macro es el tema del clima. Pareciera ser que vamos a un año niño moderado. Ustedes saben muy bien que este tipo de análisis y este tipo de proyecciones no tienen una validez muy fuerte a más de 90 días, pero de todas maneras lo que quiero decir es que para completar el escenario antes de sentarme a analizar fundamentos de oferta y demanda para ver qué debería valer la soja, les digo, encima vamos a tener un año donde de movida pareciera ser que la expectativa de tener impactos de clima que afecten la volatilidad de los precios debería ser más reducida. ¿Por qué? Porque el niño débil, bueno, asegura que vamos a tener una pluviometría en teoría razonable y no debería tener inundaciones y no debería tener falta de agua tampoco. Entonces es como que decir que el factor clima, que es uno de los grandes factores que agrega volatilidad para poder capturar esos momentos de pico de mercado, pareciera ser que viene tranquilo para el escenario 2015. Entonces, la primera ecuación, digamos, el primer término de la ecuación que yo les quería desarrollar es cómo los factores macro sensibilizan a aquellos que toman decisiones de compra y venta, y pareciera ser que, aparte del clima niño, estamos en un año donde no estarían muy invitados o muy seducidos a tomar posiciones muy agresivas. Por lo tanto, cuando me preguntan, Alberto, ¿cuándo puede llegar a rebotar la soja? Yo les digo, miren, comparado con otros años, cuando hagamos los gráficos de volatilidad de la soja, sobre todo de la posición julio en Chicago, que es la que representa un poco el hemisferio sur, puede ser marzo, puede ser mayo, pero digamos julio como la gran posición donde se forma el precio de las cosechas importantes, yo les debería decir que pareciera que este año esa volatilidad de los factores macro debería estar llamada a ser mínima o de la menor expresión que de los últimos 5 o 10 años. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo que me interesa a mí es decir, ok, si yo tengo que construir un precio de soja, tengo que saber qué son los factores que me pueden llegar a producir volatilidad importante. Pareciera ser que por la macro no lo debería esperar. Pareciera ser que por el clima de movida con la foto de hoy, tampoco. Entonces tenemos que ir a darle más importancia, y acá es donde realmente yo soy un creyente de los talleres de comercialización,
Acá es donde hace falta mes a mes o la forma periódica que ustedes consideren, sentarse a ver cómo construimos el precio que yo necesito para mi empresa en el caso de la soja. Esto sale mensualmente, seguramente todos lo tienen, pero la realidad es que esto me dice, bueno, hay una expectativa que llueva bien de acá hasta febrero, lo cual para nosotros juega muy bien, no habría grandes problemas, así que por este lado no debería esperar grandes fluctuaciones en sus efectos sobre el mercado. Seguramente hay otros factores, ¿sí? Seguramente el tema monedas, yo no me quise meter para no complicarla, es otro factor, sobre todo cuando uno, por ejemplo, analiza el caso brasileño. El caso brasileño es muy interesante. Ustedes saben que, a diferencia del argentino, que pensamos en dólares, el brasileño solo piensa en reales. Entonces, que haya una devaluación en el real, como se mencionó hoy, seguramente va a ser un factor de decisión de venta del productor brasileño. Y eso significa que quizás a los que estamos en la región y competimos con Brasil por el tema exportación de poroto, nos afecte los premios que tenemos en el caso de la composición del precio FOB. O sea que, si quieren, llegado el caso, hay más elementos para analizar, pero me parece que, a modo de definir el primer término de la ecuación, para entender cuál es el precio que se podría justificar con la información de hoy, el tema macro está bastante bien resumido en esos parámetros. Bueno, esto es muy conocido, seguramente por ustedes, pero me gusta la filmina, por eso la pongo, para que ustedes tengan la idea con respecto a otros mercados. En el caso de la soja, para entender los fundamentos de oferta y demanda, es muy interesante porque se resume prácticamente a 4 grandes jugadores, 3 de la oferta y 1 de la demanda. Y sobre todo en el caso de Uruguay, donde ustedes saben que, supongamos que este año de 2014-2015 tenemos una cosecha de 3,5 millones de toneladas, el 84% de la demanda de ese poroto que se exporta es a China. Así que, digamos, prácticamente tenemos una correlación directa de relatividad de lo que pase con China y su demanda con lo que pase con el precio en Uruguay. ¿Qué es lo que hay que decir de los actores del mercado por el lado de la oferta? Cuando uno empieza a hacer este análisis de fundamentos de oferta y demanda, tiene que decir, ok, pongamos 4 o 5 puntos para tener claro y que no sea muy pesado qué pasa con la oferta, veamos qué pasa con la demanda y después analicemos cuál es la relación que existe entre la relación stock-consumo que queda de ese juego con su paridad en Chicago. Eso es un poco la idea de que yo trato de transmitir, de simplificar, para que ustedes se lleven el concepto de decime qué pasa con la oferta, cómo está la demanda, relación stock-consumo, precio en Chicago. Esos serían los 4 puntos para entender la proyección posible de precios. Estados Unidos ya se habló, la cosecha la vamos a ir viendo ahora, pero una cosecha histórica, 106 millones, la verdad que inundó el mercado. Lo peor es que veníamos ya de campañas buenas de antes de Sudamérica, con lo cual el tema de oferta es, en el caso de Estados Unidos, un factor, yo les diría, determinante. Cuando venimos a analizar un poco cómo es el cuadro global de oferta y demanda mundial, lo que estamos viendo es prácticamente que stock hay, o sea, no es un escenario a nivel mundial donde falte soja. El tema, para ir siendo un poco más fino a la hora de entender el precio, es, ok, hay soja, pero ¿dónde está esa soja? ¿Quién la tiene? ¿Quién la demanda? ¿Y cómo es la correlación del tiempo entre la tengo y te la oferto? Entonces, la oferta mundial de los últimos años, un poco lo que nos viene diciendo es, el consumo va creciendo, pero la producción va creciendo más rápido que el consumo. Entonces, definitivamente, tenemos una acumulación de stocks. Entonces, lo que nos está diciendo las posiciones diferidas de Chicago es, señores, hay una acumulación de stock, esto tiene que corregir. El mercado tiene más de lo que necesita. Cuando vamos un poco a Sudamérica, es interesante analizar los casos puntuales para entender los precios locales y sobre todo para ver qué dependencia tengo yo, Uruguay, de los precios de lo que pasa en Brasil y de lo que pasa en Argentina. Hoy por hoy estamos con una situación interesante donde Brasil tuvo un retraso en su siembra, con lo cual ese número importante de 90 y pico de millones de toneladas de producción potencial se ponía en duda. Eso le ponía cierta presión al mercado de sostener el mercado hasta que no se supiera realmente que se podía sembrar para tener ese número. Las lluvias que hubo este fin de semana a nivel regional fueron importantes y es como que, si ustedes ven lo que pasó en Chicago lunes y martes y algunos días de esta semana, bueno, básicamente el mercado no solo reconoció el avance del 80% de la cosecha americana, con lo cual la cosecha ya está, sino que en Sudamérica
en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, llovió y llovió bien. Con lo cual, ese factor de duda, che, ¿se podrá sembrar todo lo que el mercado espera? Que ya está despejado, y por eso el mercado hizo la corrección que hizo después de la suba de los 15 días anteriores, que después vamos a hablar puntualmente de eso. Entonces, ¿qué es lo que me interesa mostrarles de Uruguay? Uruguay va a seguir siendo un activo participante del mercado de exportación. Uruguay ha hecho un trabajo muy serio, y yo se los digo comparando el mundo hoy por hoy desde Bolivia, en lo que sea colocación de su poroto. Ha trabajado muy bien destinos como Rusia, como Egipto, ha trabajado muy bien China. Ha tenido problemas de logística, pero los ha mejorado. O sea, realmente la exportación del poroto de soja de Uruguay ha hecho un trabajo serio y a primer nivel mundial. Con lo cual, la expectativa es que siga siendo un actor creíble, y eso es un valor agregado muy importante. A diferencia de otros países como Argentina, mi Argentina querida, que estamos, no estamos, el productor te la vende, no te la vende. Entonces, cuando vos te sentás con un chino a ofrecerle, te dice, no, pará, primero dame la uruguaya y después veo si te tomo Argentina. Por más que Argentina sea muchísimo más el volumen que puede llegar a ofrecer. Entonces, realmente es muy interesante cómo en muy poco tiempo, si quieren desde el 2002 a la fecha, Uruguay se ha ganado un lugar en el mercado mundial de exportación, que creo yo ha sido muy justo, y esperemos que lo mantengan. El tema de Brasil es un tema importante, o sea, les recomiendo si quieren una página de internet que es la del Instituto Matogrossense de Economía Agropecuaria, que realmente, a mi entender, profesionalmente es muy buena. El instituto se llama normalmente el IMEA, donde está un poco la evolución de lo que pasa en la soja brasileña. Hay un reporte semanal, el portugués se lee, portuñol se lee, así que realmente se los recomiendo porque nos da una sensibilidad de qué podemos sufrir nosotros en Uruguay con lo que va pasando en Brasil. Y la otra publicación que les recomiendo que lean, que a mi entender también, aunque sea argentina, es muy profesional, es el reporte semanal de la Bolsa de Rosario. El reporte semanal de la Bolsa de Rosario realmente es gente que tiene muchos años en el tema, es gente que está muy, digamos, centrada en análisis de mercados, y para completar, digamos, me parece que es una muy buena alternativa. En lo que sea la página de IMEA, con la página del informe semanal de la Bolsa de Rosario, se pueden suscribir, es gratis y la verdad que técnicamente funciona muy bien. ¿Qué hay que mirar de este gráfico de oferta regional de Sudamérica? Es que cada vez, si cumplimos los rindes que estamos proyectando con respecto a los últimos años, estamos incrementando la oferta. Año a año vamos incrementando la oferta. Sobre todo en el caso de Brasil, Paraguay, que ha pegado un salto muy importante. Bolivia sigue estable ahí en 2.200.000 de verano, 600.000 de invierno, no llega a 2.8. Y Argentina, que, por un tema que vamos a ver ahora, por los malos márgenes que tiene el maíz, aunque los márgenes de la soja son malos, igual se está hablando de un incremento de área. Yo sinceramente no lo tengo tan claro. Si me preguntan a mí, ¿vos coincidís con la opinión del Ministerio de Agricultura o de la Bolsa de Rosario que va a haber 20.600.000 hectáreas? Yo no creo que al argentino le guste perder plata, sobre todo en una situación financiera no tan holgada. Pero bueno, la realidad es que a la información de hoy, y por eso repito siempre con la foto de hoy, con los datos que tenemos hoy, pareciera ser que vamos a hacer más soja. Y vamos a hacer más soja en Sudamérica. Con lo cual vamos a tener que competir más entre nosotros para meter este poroto en el mercado demandante que es China. Este es quizás el cuadro que a mí históricamente más satisfacciones me ha dado en cuanto a la definición de precios y que menos errores he cometido. ¿Qué es lo importante ver de este cuadro? Definitivamente, iba a marcar estos números, lo que es la relación stock-consumo. O sea, ustedes fíjense cómo terminó siendo la relación. Esto está explicado en millones de bushels, les pido disculpas, pero quise traer un informe técnico privado que fuera realmente fidedigno. Esto significa una relación stock-consumo debajo del 5%. Si quieren, mi único valor agregado a esta charla podría ser que se lleven escrito en el cuaderno esto. Cualquier relación stock-consumo en Estados Unidos debajo del 5%, de acá para adelante, es mercado en llamas. Entonces, ese concepto ustedes se lo tienen que pedir a sus analistas, a sus talleres de conversación siempre. Decime cómo está la relación stock-consumo de Estados Unidos. Porque esto es lo que define el nivel de rango de precios en Chicago en la posición que a nosotros afecta, que es julio para definición de precios de exportación o de harina de aceite. Este número de 2,6 obviamente
es escasísimo, por eso tuvimos los niveles de precio que tuvimos, pero quizás lo que más me asusta es este cambio de 2,6 a 12. Es el cambio incremental más violento en la historia de la soja. Entonces, ahí es realmente donde me decís, Alberto, ¿la soja puede bajar de $9? Y mirá, si se ordenan todos los patitos en signo negativo, sí, porque esto realmente es catastrófico. Esto es históricamente nuevo, ¿sí? Mi opinión personal, yo creo que los mercados sobrereaccionan. Y de hecho, hay varios libros escritos sobre este tema y los mercados sobrereaccionan. Mi opinión personal es que deberíamos movernos en un rango entre los 900 cents, y disculpe que hable en cents, multiplíquenlo por 0,3674 y le da los dólares por tonelada. Entre 900 cents y 1050 es el rango que yo espero que la soja julio, que arma el precio de exportación del poroto uruguayo, debería moverse en el periodo donde comercializamos de marzo a septiembre la soja uruguaya. Este número realmente es complicado, pero lo que más me asusta, y se los tengo que decir abiertamente, y siendo una persona que no me considero derrotero en tema precios, es esto. Que el mundo, por la relación que hay entre los que valen los precios del maíz y lo que vale la soja, va a seguir haciendo más soja. Entonces, cuando uno ve la relación de lo que es los precios noviembre del maíz en Chicago y de la soja en Chicago, que son los precios que definen el área de siembra en el hemisferio norte, perdón, el precio de cosecha en el hemisferio norte, te encontrás con una relación que nuevamente es favorable a la soja. Entonces, yo creo que los mercados sobrereaccionan. No lo veo por debajo de $9, en principio creo que no. ¿Hay momentos en que puede haber? Sí, puede haber momentos. ¿Cuándo? Por ejemplo, y esto es importante, la frecuencia de los análisis de mercados. Ustedes saben que en febrero está el año lunar chino, los chinos dejan de comprar, y si hay un buen ritmo de cosecha en Brasil y una buena situación de clima, ahí es una semana donde yo quisiera llegar a esa semana con un porcentaje que me asegurara por lo menos a mi empresa agropecuaria poder resembrar el año que viene. ¿Sí? Después podemos discutir cómo es el ritmo de venta según el criterio de riesgo que tiene cada empresario. Pero definitivamente a febrero yo quisiera llegar con un porcentaje de soja vendida arriba del 30%. Este cuadro yo le diría que es de lectura obligatoria una vez por mes. A esto habría que pedírselo a sus consultores, a sus agencias, porque realmente este es el que más alta correlación tiene con lo que pasa con el mercado de Chicago. Bueno, les pongo este gráfico para que vean realmente el impacto de la producción como factor determinante de por qué el mercado está hundido. Les pongo este gráfico porque es muy, muy expresivo a la hora de entender, digamos, cómo se ha ido generando stock y por qué el mensaje que está diciendo Chicago es, señores, tenemos que ir a un nivel de precio de la soja que equivale al nivel de costo de producción. Entonces, díganme ustedes cuál es el nivel de costo de producción y ahí vamos a ir. Durante muchos años, cuando yo estaba en el tejar, decía, tengo la suerte de que como estamos con mayor demanda cada año de soja, tengo un put gratis, que es un piso de precio, que es lo que cuesta incrementar área en Mato Grosso. Ustedes saben que la gran reserva de soja potencialmente para crecer en producción de harina es lo que pasa en Mato Grosso. Trabajando allá, ese mercado muchas veces se cumplió las proyecciones. Hoy me preguntarían, ¿y cuál es ese nivel? Ese nivel hoy es 1.080 centavos por bushel, que es el nivel mínimo que necesitaría un productor brasileño para incorporar una hectárea más de producción. Pero la realidad es que esa hectárea no se necesita. Entonces, hoy no tiene validez. Pero en algún momento fue un factor muy importante saber cuánto costaba incrementar una hectárea de soja en Mato Grosso. Y ese era un factor realmente que decía, en algún momento el mercado puede ir por debajo, pero a la larga, si necesitamos de Brasil, ese es el precio que va a buscar el mercado. Bueno, hoy por hoy no tiene sentido porque sobra soja. Bueno, este es el otro gráfico que les diría con el de cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos, que yo, para cualquier empresario agropecuario, le diría tiene que seguir todos los meses. Es cómo está la evolución de lo que va a hacer Estados Unidos en su próxima campaña. Lamentablemente, esto ya se los dije, los márgenes son malos en soja, pero son mejores que en maíz. Entonces vamos a una situación donde lo que tenemos ahora de precios puede llegar a resultar ser una relativa buena alternativa. Alguien me decía anoche, los números que estuvimos haciendo para poder sacar más o menos un break-even en los grupos CREA,
necesitamos una soja de 380 para un RIN de 2.800 kilos. Y un poco mi contestación era, no pareciera ser un número imposible 380. La verdad, con la volatilidad y si estudiamos cuándo vender y todo, no parecía. Ahora, no me pidan $400 porque sinceramente no los veo. Lo que sí digo es, vamos a tener que aprender este año a ver cuándo tenemos que tomar la sopa fría. Porque la sopa se puede poner mucho más fría. Entonces, la idea como empresarios es asegurar la inversión para poder sembrar el año que viene. Como muy bien definieron en la presentación anterior, este es un año bisagra, definitivamente es un año bisagra. Entonces tengo que tomar las decisiones como empresario para asegurar la continuidad de la empresa. Y esto significa, tendré que buscar el financiamiento de los retiros por otro lado, tendré que ver cómo hago, pero yo tengo que llevar el barco al otro lado de la orilla. Eso va a significar que tenemos que tener perfectamente claro cuál es mi nivel de dolor, ¿sí? Cuál es mi precio objetivo al cual definitivamente, por más que alguien me diga que pueda subir, yo tengo que ir tomando posición. Esos dos conceptos, definitivamente, yo sé que los tienen, pero tienen que estar muy, muy sensibles en la piel a la hora de tomar la decisión de venta. Y alguien podría decir, Alberto, vos sos de Dreyfus, sos comprador, me estás diciendo que venda apenas llegue. No, lo que estoy diciendo es, aseguremos que la empresa llegue al otro lado de la costa, ¿sí? A mí lo que me interesa es el volumen. Esto me pasa mucho en Bolivia, ¿no? Cuando tengo que dar charlas me dicen, vos sos comprador, lo que querés es comprar barato. Y es un error, yo lo que quiero es comprar volumen. A lo que le importa a las empresas, aunque les parezca mentira, es comprar volumen, no comprar barato. Porque el precio se hedgea en Chicago. El precio tener los traders que después tendrán que trabajar cómo arman la volatilidad, o sea, lo que a vos te importa es el grano físico. Entonces, lo que te importa es que esté el volumen y que el productor no cometa errores de decisión. Porque si se nos cae el área en Uruguay a 1.100.000 o menos, las grandes estructuras son las que más sufren. Y acá es donde la gente me empieza a creer que lo que estoy diciendo es verdad, ¿sí? Entonces, recomendación, tener perfectamente claro cuál es mi nivel de dolor, cuál es el nivel. Si mi trabajo vale el 15% sobre el precio de costos, fantástico, lo que sea, pero tenerlo muy bien claro. Y a ese nivel, asegurar que la empresa llegue el año que viene. La demanda. Hasta ahora les estoy hablando de la oferta. Podíamos hablar mucho más de la oferta, me pusieron un cartelito, así que tengo que ir un poquito más rápido. La demanda está, esa es la buena noticia, por eso yo no soy terriblemente bajista. Y la demanda está incremental. Y China tiene que seguir comprando. Ustedes me podrán decir, ¿los chinos inventaron el comercio? ¿Saben cuándo comprar para bajar los precios? Sí, definitivamente sí. Pero también tienen que comprar volúmenes muy importantes y por logística están obligados prácticamente a comprar todo el tiempo. Así que les diría que la buena noticia es que, como los mercados sobrereaccionan, la oferta está para ponerle el pecho. Entonces no soy terriblemente bajista. La demanda por el poroto en el mundo empieza a ser más diversificada, quizás este gráfico no se ve más, pero evidentemente China es el gran actor, pero el resto del mundo también está creciendo en su demanda de poroto y sobre todo de harina de poroto. Ya yendo un poquito a lo que más les interesa a ustedes, la explicación de qué está pasando en estos últimos días. Si yo hubiera presentado el gráfico de oferta y demanda hace un mes y medio atrás, que el escenario hubiera sido totalmente bajista, ustedes me dirán cómo se explica esta corrección que tuvo Chicago. Bueno, la explicación de la corrección que tuvo Chicago es, primero, como les dije, los mercados sobrereaccionan, se habían ido demasiado abajo. Segundo, el tema de cosecha hizo que los precios de... ¿5? Ok. Los precios se fueran demasiado abajo, los precios de los transportes en Estados Unidos pasaron a ser un factor muy importante, porque al aumento sideral de la oferta que había que mover de grano, obviamente los transportistas subieron los precios de una manera desmesurada. Como había fechas de contratos para cumplir, muchos productores dijeron, o muchos empresarios dijeron, yo no tomo ese costo de flete y no te la entrego. Entonces se armó una necesidad que no se esperaba, instantánea, de demanda física de harina que provocó una presión de demanda. Pero para complicárselas un poquito más, les digo que sobre eso vino la especulación que estaba vendida en Chicago, que como veía que la harina empezaba a subir, dijo, bueno, yo quiero perder pero no tanto, y empezó a recomprar para salir de las posiciones. Entonces es como que el perro se empezó a morder la cola. Entonces, a una realidad física de que no había, porque no querían moverla, porque el precio de transporte era caro, se subió una cuestión técnica de la harina, que la gente empezó a salir de las posiciones para no perder más plata. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos con un 80% de la cosecha americana entrando y eso le mete presión.
estamos con esta lluvia que les comentaba que cayó en Sudamérica, que como que certifica que Sudamérica va a sembrar relativamente bien. ¿Puede haber más de estos factores que no se esperaban como la harina? Yo creo que sí. Y de hecho, cuando uno analiza qué porcentaje está vendido de la harina norteamericana, es un porcentaje históricamente alto, arriba del 57%, cuando, si no me equivoco, el promedio de los últimos 5 años era el 36%. Con lo cual, el tema de la harina va a haber que seguirlo de cerca porque va a seguir siendo un factor que va a estar influyendo y por eso no creo que ser tan bajista. Ahora, cuando se solucione el tema de la posición técnica en Chicago de papeles y empieza a haber un poco más de liquidez de entrega de harina, los márgenes pasan a ser los actores importantes. Y la verdad es que los márgenes en ganadería en Estados Unidos habilitan demanda de harina y por eso yo tampoco soy tremendamente bajista. Yo creo que va a haber demanda interna. Si ustedes me preguntan para resumir, ¿qué es lo que hay que seguir para entender qué va a pasar con la soja de acá en más? Dos cosas. La demanda de China y su ritmo y cómo están los márgenes de molina en Estados Unidos. Esas serían las dos preguntas básicas para entender dónde está el piso de la soja en Chicago y de ahí a armar qué va a pasar con los precios en cada una de nuestras regiones. Los fondos. Esto es un poco la otra gran pregunta. Sigan semanalmente qué hacen los fondos. Si ustedes ven que los fondos siguen haciendo posiciones compradas, como ven acá, bueno, definitivamente el mercado tiene para sostenerse. Donde vean que por algún factor macro hay que salir de posiciones porque hay algo más interesante en cuanto a su rentabilidad y entonces los fondos realocan su capital de inversión en otra cosa, esto puede bajar muy rápidamente. Y quizás no tenga que ver con el fundamento de oferta y demanda propio del producto, sino con un tema especulativo, con un tema macro. Ahí es donde la macro vuelve a tener valor. Bueno, les pongo un poco de soja para que vean que realmente es en los tres productos. Realmente creo que esto le da sostén al mercado y que no deberíamos ver una baja mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, soja julio. Y ahora sí, digamos, hablamos de la primera parte de la ecuación, que era factores macroeconómicos. Hablamos de la segunda parte de la ecuación, que quizás en este momento, a mi entender, es la más importante, que es cómo está la relación de stock-consumo en base a los fundamentos de oferta y demanda. Y la tercera parte de la ecuación matemática que a mí me gustaría poder entender para explicar los precios de soja es qué pasa con el análisis finito de lo que hacen los especuladores especulativos, comerciales y técnicos en Chicago. ¿Qué me sirve esto? Esta es la soja julio, la cotización, esto creo que era al 6 ayer. La soja julio estaba en 1000 y pico, 1033 creo que dice. Esto es cómo deberían moverse normalmente las líneas. Son tres análisis básicos que yo hago y hice, se puede complicar mucho más, pero digamos para hacer una proyección más o menos defendible en el tiempo de estas técnicas de análisis de gráficos que me parecen interesantes. La línea de Bollinger. La línea de Bollinger lo que te dice es, con respecto a una media, un desvío más o menos promedio de el 95% de los valores que deberían entrar dentro de ese rango de la media que vos tenés, con lo cual, cuando te preguntan cuánto puede dispararse un mercado, y vos decís, bueno, ok, veamos la línea de Bollinger que me dice, la media de 20 días, para tener una idea más o menos razonable del mercado, y cuáles son los picos. Lo que vemos en el gráfico es que históricamente, en la evolución de esta cotización, el mercado no tarda mucho tiempo en corregir cualquier desvío por arriba o por abajo de esa línea de Bollinger. Entonces, lleven estos centavos por bushel multiplicado por 0,3634 a dólar por tonelada, pónganle el premio que tiene el poroto uruguayo de 18 cents y van armando cuál es el precio FOB para exportar el poroto uruguayo. Sigan la evolución de los premios, a veces es difícil conseguir esa información porque solo lo manejan traders y algunos brokers, pero acá es donde digo, el taller de comercialización tiene un valor agregado, más en estos años donde uno va a tener que construir el precio en base a lo que necesito, más lo que puedo llegar a ver que me va a dar el mercado. La segunda línea es un análisis que se llama MACD. En inglés lo que me dice es la confluencia y la divergencia que tiene la evolución de la media. No se los quiero hacer complicado. Lo que me dice esto es la media de corta con la media de larga, o sea, una media, por ejemplo, de promedio de valor de 20 días contra la de 50 días, cómo van evolucionando. Entonces yo quiero saber si la caída o subida de precios es estructural o es coyuntural porque pasó algo, porque Putin invadió Ucrania de nuevo. Entonces este gráfico lo que me permite es sacarle un poquito de la presión de lo que pasa día a día y me dice en promedio de 20, 50 días cómo va evolucionando. Ustedes pueden ver que donde se cruzan las líneas, ¿sí?, en los puntos de quiebre que se le dice, el mercado reacciona para arriba o para abajo. Entonces una forma de ir prediciendo qué pasa es siguiendo esta línea.
a mí me ha dado muy buen resultado. Yo he hecho posiciones de Chicago con esto y sinceramente es de las pocas cosas que me ha dado resultado. Y el otro indicador que es muy interesante es cuánto el mercado está comprado sobre vendido. Este RSI, ¿sí?, que es el Relative Strength Index, es, fíjense, debajo del 60 al 30%, el mercado se mueve en estos niveles, donde cae por debajo, el mercado rebota. A caídas debajo del 30% de nivel de sobrecompra o sobreventa, el mercado reacciona y se va para arriba o se va para abajo según sea corresponde. Entonces, con estos tres indicadores, ya termino. Con estos tres indicadores, yo, analista de mercados, puedo estar prediciendo en qué momento yo debería tomar una decisión de venta. Por ejemplo, si hubiera visto esto, yo seguramente a este nivel, cuando veo, esto hubiera sido un buen momento para tomar la decisión de venta. Si me gusta el premio que me pagan por mi poroto y ese nivel de precio de 0,72, de 1.072 cents por bushel, me parecía un nivel de precios que me justificaba yo vender, yo definitivamente hubiera tomado la decisión de venta. ¿Sí? Maíz, muy cortito. No puedo pensar en soja si no entiendo qué pasa con maíz. Ya lo dije, como me corren con el tiempo, lo voy a dejar de lado. Pero básicamente la situación que tenemos es, el petróleo hace presión sobre el etanol, el tercio de demanda que Estados Unidos tiene sobre el etanol para industrializarlo va a estar sometido a menos demanda por la baja del precio del petróleo, y esto en un escenario donde al americano le gusta hacer maíz, donde el americano, pese a resultados malos, va a seguir haciendo maíz en forma importante, aún cuando los márgenes de soja sean mejores, porque a veces no tiene otra alternativa. Tiene que hacer sí o sí por rotación agronómica maíz. Entonces el volumen que se va a seguir habiendo de maíz, pese a que los precios no sean interesantes, va a seguir siendo importante. Uruguay, muy cortito. Esto es la evolución de los premios en lo que es el disponible y lo que es en los futuros. Entonces, esta también es una información que de golpe está bueno que ustedes vayan procesando. Hoy por hoy, pareciera ser que lo histórico es Chicago menos $20, te da el precio de la soja FOB en Uruguay. Si vos tenés premios hoy que están por arriba de eso, ya como empresario decís, bueno, a ver, me gusta o no me gusta, llego al nivel que quiero, pero estoy por arriba. Mi comentario es, lamentablemente soy bajista en premios, que si bien afecta nada más que en 8 o 10 dólares de la definición del precio final del poroto uruguayo, cuando Argentina se despierte y empiece a vender, y cuando Brasil, ya sea por devaluación o por avance, digamos, de año comercial, empieza a vender, este premio que tiene Uruguay es, digamos, demasiado. Deberíamos ir a un descuento contra los otros. ¿Por qué? Para buscar competitividad, para poder colocar, los traders van a tener que colocar el poroto en tiempo y forma, porque le vienen los barcos, lo tienen que llenar y van a tener que comprar relativamente más barato para poder competir contra el poroto brasileño o argentino. Muchas gracias.